Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Entropic, un podcast sobre emprendimiento, cambios culturales en las organizaciones, startups, innovación, personas, movidas tropicales. Al final, sí, es el podcast de lo que me sale de las narices. Agujeros negros. De todo, de la gente con la que me cruzo y totalmente random y ya está. Si queréis línea editorial, haceos vuestro propio podcast, dejadme en paz. Hoy tenemos la continuación de la conversación con Arturo Larraínzar, que ha sido hasta hace poco director de estrategia de A3 Media y ha dado el salto a emprender. Hemos hecho un primer vídeo que, si no lo habéis visto, es muy interesante. De hecho, va a ser más interesante que este seguro, porque este ya sí, porque este es aburrido. Tu proyecto. Sí, efectivamente. Sobre cómo es ese salto, ¿no? De trabajar en una empresa a emprender. Y este ya es el vídeo sobre la entrevista sobre el proyecto, sobre cuál es tu proyecto. Pues cuéntanos, Arturo, cuál es tu startup y qué hace. Pero antes, se me ha ido la pinza, antes de nada, el patrocinio. Claro. La promoción, ¿no? Porque si eres empresa, te interesa. Si eres empresa, te interesa. Este podcast está patrocinado por Fuel, que es un proyecto que yo he cofundado y es una solución de gestión de gastos para empresas. Este episodio está patrocinado por Fuel, el único software de gestión de gastos y tarjeta corporativa que te ayuda a gastar menos. Muy bien, después de la promoción, ahora sí, que nos olvidábamos y esto, joder, tiene que ser sostenible. El que paga la fiesta, paga la fiesta. Es que venimos, realmente no paga, pero como es mío, por lo menos, bueno, pues oye... has decidido que es esa la parte de ti que paga esta fiesta. Claro, exactamente. Esto me lo justifico yo a mí mismo. Efectivamente. Para invertir tiempo y dinero en esto. Y aprovecho, hablando de invertir dinero, gracias a Topes de Gama por dejarme el estudio, porque reduce ese coste. Así que un abrazo para ellos. Venga, al lío, que si no monopolizo la conversación. Arturo, ¿cuál es tu nuevo proyecto? ¿En qué consiste? Y cuéntanos, pues, lo que quieras. Bueno, está bien. A ver, así como titular, la explicación fácil, ¿no? Es Brand Newverse. Brand New Verse, a Brand New Universe to Discover, solemos poner ahí. Wow. Y básicamente lo que aspira es a ser un estudio de desarrollo de experiencias dentro de Roblox para marcas, especialmente, combinado con proyectos internos, y una network de creadores dentro de la propia plataforma. Vale. Para alguien que nos esté viendo y no venga de medios, ¿qué analogía le explicamos para entender cómo funciona esto? Porque si a mí me cuesta explicar lo que hago, a ti te tiene que costar todavía un poquito más. Sí. ¿No? Bueno, a mí primero habría que explicar Roblox. Eso me gusta a mí preguntarlo cuando me dicen ¿a qué te dedicas? Digo, ¿conoces Roblox? Y además está guay porque sé qué tipo de persona hay detrás. ¿Roblox es como Fortnite para niños? Roblox... Me he olvidado otro disclaimer. Obviamente aquí hay una escaleta que ni estoy mirando. Disclaimer, soy inversor de este proyecto, ¿vale? Sí. Aún así, ya le he dicho a Arturo, le voy a dar toda la cera que pueda porque, vamos, no se va a librar. Y hay troleos como Roblox es Fortnite para niños, ¿vale? Eso es. Esa iba con malas. Roblox es bastante parecido a Fortnite, con unas particularidades que lo hacen único a mi humilde saber y entender. Que es una cláusula muy de contrato. A mi leal saber y entender. Entonces, ¿qué es Roblox? ¿No? Lo primero cuando alguien me dice ¿a qué te dedicas? Le digo, ¿tú conoces Roblox? Y lo que te voy a decir que es lo primero es si la persona conoce Roblox o no, ya sé bastante de él. Te voy a decir por qué. Porque Roblox, si tienes vida alrededor de niños entre 7 y 12 años, lo conoces. Cuanto más relación tengas con ese sujeto, más lo padeces, diría yo. Y si no tienes una relación o no conoces a nadie entre 7 y 12 años, no has oído hablar en tu vida de Roblox, a no ser que sea ya anecdótico, algo casual que ha pasado por tu vida. Entonces, ¿qué es? Efectivamente es una plataforma de videojuegos. La forma fácil sería, es una plataforma de videojuegos concentrada en un target muy concreto, que es entre 7 y 12 años. O sea, en el fondo se parece más a Minecraft, ¿no? De alguna forma. Claro, esta no era troleo, esta era verdad. Tiene mucho que ver con Minecraft y con Fortnite, en el sentido de que efectivamente, bueno, en verdad, Fortnite y Minecraft son un juego.
Ujú. Es decir, son un juego que permiten mucho la creatividad. Bueno, Fortnite es como una saga de un juego, ¿sabes? Que Ujú. tiene como tres tiradas. Y claro, la última hay una es tipo sandbox y que permite la creatividad. Y Minecraft es un juego que te permite la creatividad a la hora de construir. En Roblox es una plataforma en la que tú puedes desarrollar, en teoría, cualquier juego. Y por lo Ujú. tanto, tiene 40 millones de juegos dentro de la plataforma. Tú tienes un personaje central que es tu personaje, tu usuario es transversal, lo puedes vestir, puedes comprar cosas para el ítem, o sea, para él, para pasar esos juegos, o para tu propio avatar. Por eso nos gusta hacer la analogía de que es uno de los posibles metaversos. Ujú. Roblox, el concepto de metaverso me gusta acercarme y alejarme en función de cuál sea el interlocutor. ¿Qué es un metaverso? Cuéntanos. Oh, Me alegra que me hagas esa pregunta, ¿no? Está Esto es bien. interesante. No, bueno, al final yo creo que lo del metaverso, que es una cosa que lleva desde hace tiempo, pero que ahora se ha puesto muy de moda, pues a raíz sobre todo del movimiento De que Mark Zuckerberg no sabía cómo hacer para Eso. mover su crisis reputacional. Eso y ha es. dicho, a ver qué es lo siguiente, venga, Eso pase es. por aquí. Entonces es verdad que es, pues da igual lo que le llames, Web3 es una evolución propia y eso, la verdad es que como no soy un experto tal, voy a decir lo que me salga a las narices, que es como lo entiendo yo. Pero es una propia evolución de las fuerzas del desarrollo de Internet. En muchos sentidos, o sea, están convergiendo muchas fuerzas que hacen que se desarrolle, pues podríamos decir, como una revolución audiovisual siguiente. La gente va mucho al tema de la web, pero para mí tiene un componente muy importante de revolución audiovisual. Es decir, se juntan de alguna manera una nueva forma de experimentar dentro de la web, que por eso es el tema de Web3, del entretenimiento, de relacionarse, son nuevas formas de relacionarse entre usuarios, porque tú tienes una identidad virtual que se puede relacionar con otros seres. Luego tienes un punto que como es virtual tienes que vivir en un mundo virtual. La gente lo suele asociar a las gafas, pero no tiene por qué haber gafas. De hecho, Roblox la mayoría se consume en móvil. Pero es verdad que hay una especie de democratización de la generación de entornos virtuales que conlleva a que este metaverso, como queramos llamarlo, se esté desarrollando. Porque donde hace 10 años, para tú generar cualquier cosa en 3D, pues tenías que ser un estudio que invirtiese una pasta, además los motores eran una mierda y tal, pues era muy complicado. Y entonces hacer cualquier cosa en 3D era tan caro que ahora eras James Cameron o ibas a hacer Avatar o no tenías esa capacidad. Entonces es verdad que ha habido una democratización de los motores de desarrollo 3D que está llevando que ahora mismo hay un montón de gente de la generación Z que no solo son jugadores, sino son desarrolladores. Entonces ese es uno de los principales palancas para mí que hay del metaverso. Es decir, el metaverso que es frente a la opinión general o mainstream que es lo que está montando Mark Zuckerberg con muñequitos y demás, no, el metaverso al final es qué otras interacciones, qué otros mundos puedes tener, y esto ocurre desde los años 80 en el IRC o en BBS o en lo que sea, y ocurre en muchas plataformas, o al menos yo así lo veo, o hace 20 y pico años yo jugaba al Quake, ¿no? O al WoW, al World of Warcraft. Sí, exacto. Sí. Eso, ¿no? Que yo no el primer metaverso era... Yo no era tan acabado, joder, era un poco más digno. Sí. Digamos, esto está ocurriendo muy fuerte en los últimos años, sobre todo con videojuegos, ¿no? Y se está llevando a otros entornos. Entonces, dentro de las cosas que no son bullshit inventada, está Roblox. Eso, si lo pienso, vale, igual que todo de caña, también digo, vale, no, ahí efectivamente es un entorno donde la gente interactúa entre ella con un avatar que puede ser, o sea, es un escenario tridimensional que podría no serlo, pero lo es. ¿Cuáles son otros ejemplos de metaversos que crees que tienen sentido a día de hoy y que no son invenciones, artificios? Sí, a ver, un tercer componente sería la economía. Que eso va con los otros, ¿no? Sería el avatar, el desarrollo virtual y la economía, ¿no? Que ese es el concepto de los NFTs, los criptos, ¿no? Y ahí es donde nos lleva a las discusiones de qué metaversos son o no son, pues eso, reales, tangibles, como queramos decirlo, ¿no? Hay una en la que, sin ser un experto en el metaverso, sí que me gusta decir que depende de cuál sea tu objetivo, ¿no? Es decir, que hay claramente, y eso me lo has oído otras veces, hay una serie de metaversos que se ha desarrollado antes el dinero que la audiencia.
No miramos a nadie. Que es el en mundo. cripto no miramos a nadie, ¿vale? Que es el mundo este de minar juegos y tener una cripto detrás. Y entonces el volumen de transacciones son brutales. Y entonces la capitalización de esa criptomoneda se dispara y hay un montón de gente rica. Eso tiene un objetivo magnífico y funciona perfectamente para eso. Pero es verdad que casualmente todas esas alternativas de metaverso en audiencia, que es una de las cosas que cojo para un tío como yo que proviene de los medios, lo más difícil, bueno, claro, seguramente un banquero dirá que lo más difícil es generar dinero, pero para una persona de medios lo más difícil es generar audiencia. Entonces, todos esos entornos, la poca audiencia que va ahí va para minar. Es decir, no tienen un componente de entretenimiento. Entonces, todo lo que sea, es como estas aplicaciones que te pagan por ver anuncios y cosas así, todo lo que sea un incentivo económico por hacer un esto, pues en cuanto haya en economía será difícil. Es mucho más fácil. Si algo nos ha enseñado la vida es que es mucho más fácil que la gente... Lo mejor es que la gente haga cosas gratis. Si tú consigues algo que la gente vaya a ti sin ningún incentivo económico, es genial. Entonces, al otro lado de ese eje de coordenadas están lo que yo llamo comunidades virtuales, que son las tres que has mencionado, que serían Roblox, Fortnite y Minecraft. Principalmente, que tienen ese componente de que se llevan desarrollando desde hace años, de que están concentrados en las generaciones más jóvenes, que no saben ni qué es el metaverso. No se lo preguntes a mis hijas qué es el metaverso, pero sí que son claramente protagonistas de lo que va a ser el metaverso en los próximos años. Porque su forma de relacionarse en esos entornos es totalmente distinta a la que pillamos un adulto. Antes de eso, antes de saltar a lo siguiente, que es el proyecto, ha sacado un tema interesante, que es cuál es el impacto en los niños y jóvenes de esto, y en los adultos. Y dentro de que en Tropic y yo a nivel personal me he comprometido a decir, oye, las cosas que hay, las que invierta, quiero que tengan un impacto positivo, porque al final puedes elegir, ¿no? Pues te tengo que dar caña en esto, porque digo, joder, no estás curando enfermedades o por ahora. yendo contra el cambio climático. Estás haciendo algo en una plataforma que a priori los niños se vuelven adictos y no sé si deberían estar jugando en las calles en vez de esto. Sí. ¿Cómo solucionamos esto? Y esto no es una crítica, es el cómo solucionamos esto, porque esto va a ocurrir. Entonces, ¿cómo hacerlo bien? Sí, o sea, yo creo que esto pasa como lo de Nobel, ¿no? Lo del inventor de la dinamita, ¿no? Es el de Nobel y lo inventó para un buen principio, que era, ¿no?, ayudar en el tema de la extracción y las minas. Y luego a alguien se le ocurrió un invento mejor. Una aplicación mejor. Una aplicación más rentable. Es que aquí la mayoría de aplicaciones, o sea, Roblox lo he probado 15 minutos, ¿vale? Por cierto, me parece jodidísimo. Es decir, es terrible decir, oye, ¿cómo puedo jugar bien al Warzone, al Call of Duty y un juego para niños es tan difícil, ¿no? Pero al final genera cierta adicción y ciertas dinámicas que quizás sustituyen otras que son más naturales para el ser humano, que tiene cuerpo y piernas y necesita amiguitos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo creo que hay encaja todo esto? Sí, ¿no? Hay un punto de educación. O sea, claro, al final la herramienta está. Hacía la analogía el otro día, hablando pues, con uno de los proyectos que vamos a tener, que a lo mejor ayuda a arreglar enfermedades cuando se haga público, pero... Entonces, hablábamos de los efectos beneficiosos de Roblox que tenemos, que sabemos, en la comunidad la comunidad que ya tenemos. Luego hablaré porque ya tengo una comunidad a pesar de haberlo lanzado, pero bueno, la comunidad que ya tenemos. Y es, claro, si tú partes de un niño que se puede mover libremente, que se va al patio, que no sé qué, tal y cual, efectivamente Roblox es, o cualquier alternativa de estas de comunidades virtuales, o los videojuegos, es un tema que le va a retener dentro de casa. Entonces nuestra preocupación es que no se relacione con el mundo exterior, tal. Pero pocas veces vemos en el otro lado, que es el niño que está en silla de ruedas sin poder relacionarse con el mundo exterior y al que estas herramientas claramente le llevan hacia el otro lado, ¿no? Si esto fuera otra vez una línea con dos extremos, en eso es innegable que hace un efecto positivo. Por lo cual, en el peor de los casos, hay un espectro, que no sabemos cómo es de amplio, en el que el efecto positivo es innegable. Y eso te lleva a personas que tengan problemas de sociabilización, de autismo, problemas de fobias. Se utiliza mucho toda esta generación de elementos virtuales, se utiliza mucho para tú acercarte a una realidad de una manera controlada, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay un punto que es la herramienta está. Ahora, ¿qué uso le damos? Y el uso que le damos, pues yo creo que es parte de responsabilidad, pero no solo de los videojuegos. Lo mismo nos pasa con las redes sociales, con tal. Al final hay un punto
en el que la tecnología y los cambios sociales están avanzando tan rápido que no estamos a la altura, o la mayoría de las personas no estamos a la altura de dar la educación en los distintos niveles que se tiene que dar. Ya sean nuestros hijos, ya sean nosotros como padres, como profesores, como primos, como amigos. O sea, al final es el concepto ese de que es verdad que la sociedad tiene que hacer una reflexión mucho más amplia de cómo educamos a las generaciones que vienen por detrás de un uso responsable de todo este tipo de elementos que tiene un elemento adictivo, como lo puede tener pues un montón de cosas en la vida. Entonces es verdad que ese elemento adictivo es innegable porque lo tiene, porque te engancha. Entonces, pues es un trabajo complicado. Te animamos a no perder el ojo en ese tema, que no es fácil. Sí. Vale, entendemos Roblox, entendemos que es una plataforma que permite a creadores, o sea, desarrolladores de videojuegos, en vez de tener el presupuesto de James Cameron, pues desarrolladores indie, ¿no? Y hay una analogía que tú has puesto alguna vez, que es, oye, igual que YouTube fue la plataforma que permitió a creadores de bajo presupuesto o sin presupuesto, o sea, cualquiera realmente, generar contenido, y esto fue un reto o una competencia para las televisiones o para series o para cualquier modelo tradicional. Roblox es lo mismo aplicado a videojuegos, ¿no? Sí, a mí me gusta hacer esa analogía, que es la de dentro de las comunidades virtuales, que es donde está la audiencia. Roblox es al mundo del metaverso, de los videojuegos, como queramos llamarlo, lo que YouTube fue a la industria audiovisual. ¿Por qué? Porque tiene ese componente en el que, de la misma manera que tú en YouTube, cuando tienes una cuenta de Gmail, pues puedes ser perfectamente youtuber, pero la realidad es que no es lo mismo colgar el vídeo de tu cumpleaños y compartirlo con tus amigos en tu lugar privado y tener 30 visualizaciones que tener millones de visualizaciones. En Roblox pasa lo mismo. Tú cuando te haces una cuenta de usuario de Roblox, en teoría tienes una cuenta como creador y tienes las herramientas y el motor de desarrollo para mundos virtuales. Con Roblox te lo facilita para que puedas hacer cosas muy sencillas de repente, de la nada, con elementos que la comunidad pone a disposición, con un motor relativamente sencillo. Entonces, tener tu place con lo que a ti te apetezca de cosas soñadas, lo puedes hacer en el minuto 1. Ahora, ser desarrollador profesional de eso ya es un poco más complicado. Entonces, en eso, la particularidad es que de los 200 millones de usuarios que tiene Roblox en el mundo, 1,7 millones actúan como creadores. Entonces, es una plataforma, es un ecosistema. Para mí es un ecosistema que tiene las reglas perfectas para desarrollarse por sí mismo y hacer algo guay, que es que ese 2%, ese 1% alimente el entretenimiento de ese 100%, como es la economía actual, básicamente. En la economía del entretenimiento actual. Sí, al final se cumple en cualquier red social, en cualquier patrón, ¿no? Un 1% crea, entre un 3 y un 10% participa o interactúa y un 90% son consumidores pasivos, ¿no? Eso es. Roblox lleva tiempo, ¿no? Iba a mirar aquí cuándo se fundó. 2004 creo que es, 2004. Esto empezó como un motor era un profesor de física. Eso, fíjate la analogía con Nobel. Era un profesor de física que quería enseñar física a sus alumnos. Y entonces hizo un motor de, pues eso, al final tú tienes conceptos como la gravedad, la densidad de los objetos. Cuando tú haces un place, cuando tú te pones a desarrollar tu mundo, tienes esos conceptos que son básicos de la plataforma. Entonces creo que la historia cuenta que a alguien se le ocurrió que con eso se podía hacer un juego. Y entonces empezó a hacer, y luego a alguien se le ocurrió, dentro de lo que son los inversores de Roblox, que era más rentable hacer juegos que el centrarte en la física. Y 200 millones de usuarios y tienen un valor de mercado de 19 billón, casi 20 billón. O sea, tampoco, y desde 2004, tampoco es algo... O sea, no lo conocemos, pero ahí está. Ahí está. Y dentro de este, vale, entendido, es decir, es el YouTube de desarrolladores indie de videojuegos más o menos infantiles, ¿no? Ese es el target actual. ¿Cuál es tu propuesta de valor en esto? ¿En qué consiste Brand Newverse? Pues Brand Newverse hace la misma analogía y piensa, oye, ¿cuáles fueron esos pececitos que crecieron detrás de YouTube, ¿no? Y si tú piensas en qué modelos de negocio se desarrollan alrededor de YouTube, te lleva a productoras low cost, muchas de ellas especializadas en branded content, para facilitar a las marcas a su relación con ese entorno. Ahora lo tenemos bastante controlado, pero imagínate YouTube hace 10 años, entrar en YouTube hace 10 años por parte de una marca era bastante difícil, en el sentido de que no entendían los códigos, no solo el poder hacerlo a nivel de low cost, sino o sea, que te saliera rentable y luego entender los códigos. Y luego hay un concepto que cuando te decía antes es un estudio de desarrollo y una network, que para mí es el gran potencial que puede haber ahí.
que es igual que en YouTube tenías los multichannel networks, que eran empresas que de alguna manera favorecían la profesionalización o ayudaban a los creadores a profesionalizarse y a construir audiencias y a tener pues mejores software, mejores aparatos, mejores a profesionalizarlos. Pues nosotros creemos que aparte de la labor de estudio hay una labor de trabajar de manera colaborativa con otros creadores dentro de la plataforma y decirles, oye, pues mira, ya que yo sé construir audiencias, ya que yo tengo marcas que monetizan, pues a lo mejor introducir marcas en tus experiencias que ya has hecho. Porque al final, de verdad que competir contra 40 millones de alternativas de entretenimiento es el entorno más competitivo que te puedas imaginar. Entonces, es decir, al final es poner de acuerdo o poner en contacto o ser una agencia de publicidad en cierto modo que ponga en contacto esos desarrolladores que serían los creadores de contenido, el equivalente a los youtubers y a las marcas, ¿no? Eso es. Nosotros queremos conectar marcas y creadores, básicamente. Los creadores de Roblox y las marcas. ¿Y en qué punto estáis ahora? ¿Y cómo es el equipo? ¿Y qué retos tenéis? Bueno, ¿Y eso es cosas verdad. chulas? Eso, ¿Y qué cosas sí, que se puedan pues, contar aquí? Es como este tío que no tiene ni idea de Roblox está hablando así como si fuera una persona ya consolidada. Pues lo que tenemos es que yo me he juntado con dos personas, que era un estudio de Granada, que era CK Almost Rebels, ahora ya se llama Todo es Brand Newers, pero en su momento nos conocimos y me acerqué a ellos y les conté este proyecto y ellos llevan 5 años construyendo ya cosas en la propia plataforma. Tienen 40 millones de visualizaciones detrás, tienen una comunidad con 100.000 usuarios de Roblox, un grupo de Discord con 3.000 y tienen un conocimiento tan absoluto de lo que es la generación de audiencia, el crecimiento de audiencia dentro de la plataforma. No, porque no solo es técnicamente, que también lo tienen, sino es cómo son los códigos a la hora de construir audiencia ahí. Es decir, tú venías, perdona que te interrumpa, pero para ir traduciendo la analogía, ¿no? Tú venías de un entorno corporate en el que entiendes las reglas de juego de los medios de comunicación y te juntas con el equivalente a 2 youtubers de éxito, pero en un mercado que está todavía por desarrollar, ¿no? Sí. Es como si hubiese escogido el Rubius en el año que fuese, ¿no? Sí, ellos entienden la plataforma, yo entiendo un poco cómo es la relación cómo es los medios, me gusta más porque no solo es publicidad, sino efectivamente hay mucha analogía entre los medios y esta nueva comunidades virtuales o como queramos llamarlo. Entonces sí, que es el concepto de, oye, pues mira, yo creo que podemos profesionalizarlo mucho más. Si nuestra aspiración es a profesionalizar este entorno, creo que podemos profesionalizarlo mucho más. Entonces yo soy el que me encargo de las labores aburridas y ellos son los que se encargan pues de hacer un dragón en la oficina, un concierto con un robot gigante, todo este tipo de cosas. Necesitamos a alguien aburrido en nuestra empresa, porque el problema de esto es que pues, la locura... O sea, el problema es la mera representación de lo que podemos vivir, que es que la imaginación ya no tiene límites. Y en el momento en que pues vas haciendo cosas... Yo creo que el mundo y el progreso nos ha llevado a un punto en el que los que nos queremos dedicar a jugar y pasarlo bien nos ha dado las oportunidades, y esto no sé si es maravilloso o terrible, pero sí, es lo que estamos haciendo actualmente. Efectivamente. Tienes las herramientas para pasártelo como un enano. ¿Y qué clientes tenéis? Que igual no se pueden contar todavía, pero ¿qué estáis haciendo? O sea, ¿a quién os dirigís, ¿no? Y dentro de los millones de usuarios que tendrá Entropic cuando empezamos a publicar los vídeos, ¿cuál es vuestro cliente o qué estáis buscando? Puedes hacer como promoción, ¿sabes? La promoción. Sí, esto tiene que ser una mezcla entre Lex Fridman y la Resistencia, ¿sabes? Pues sí que estamos explorando con algunos clientes que todavía no, pues depende. Hay muchos proyectos que son complicados. El ciclo, ese es uno de mis grandes aprendizajes. Yo ya me lo olía. Yo siempre decía, nunca haré un B2B. Soy un tío nada coherente, como se puede ver. Porque es verdad que el proceso y el ciclo de generación de proyectos es complicado. Dicho esto, ¿cuáles son pues mira, clientes que tengan su target sea afín a la plataforma? Eso es el mayor interés. Al final no es tanto convencer, sino que una vez que tú dejas esto, hay clientes que de verdad están interesados en ir ahí y te dicen, oye, ¿cómo lo harías? ¿No? Pues esos son los más agradecidos, los que no tienes que convencer. Entonces, ese es el concepto, que tú tienes un target cautivo que además es muy difícil de encontrar en otras plataformas, que es 7-12 años. Es verdad que el 50% de los usuarios de Roblox son menos de 13 años y el 50% son mayores de 13 años. Y dentro del propio proyecto de Roblox
Y luego es algo que podemos hablar más a largo plazo, que yo creo que es una visión muy particular, pero donde puede esto petar, y por la razón por la que creo que es un proyecto de futuro, son mayores de 13 años y está adultizándose el target, etcétera, etcétera. Entonces es verdad que esto que hablamos de la generación alfa y de la generación Z, si una marca tiene una dependencia alta de ese target, va a mirar Roblox como un entorno que merece la pena explorar. Sí, no, Dale. Eso te iba a preguntar. A largo plazo, es decir, 6 meses, ¿cómo es el proyecto? Porque yo tengo la broma de que largo plazo son 90 días. Es una startup, entonces ya a mí se me está haciendo muy largo, sí, efectivamente. A mí se me está haciendo largo el no poderte decir, pues he trabajado con no sé quién. Y luego la gente me dice, oye, tío, que te fuiste hace 4 meses, que no tenías de tal. Y digo, no, se me está haciendo largo. Y ya he tenido un par de sube y bajas emocionales que dices, tenía que estar ya diciéndote, pues hemos hecho esto. Bueno. Pero es verdad que... Entonces, a 6 meses. ¿Cuál es mi objetivo de este año? Mi objetivo de este año es tener un proyectazo que va a tener impacto positivo en... Que a lo mejor ayuda a curar enfermedades a través de Roblox. Se lo diré dentro de muy poco. Me apetece tener un cliente al que ayudar a generar negocio con Roblox, porque yo creo que las marcas están solo viendo la punta del iceberg, que es publicidad, comunidad y tal. Me apetece tener un cliente en el que poder enseñar que se puede se puede construir negocio utilizando la plataforma. Y con un poco de suerte algún evento dentro de Roblox, a ver si conseguimos. Si hacemos eso, pues el concepto habrá sido demostrar que puedes utilizar Roblox como servicio, como unidad de negocio y como unidad de entretenimiento. Entonces ese es el... clientes muy seleccionados o proyectos muy seleccionados para poner... Me surge otra pregunta interesante, que es... Defino interesantes mis propias preguntas. No puede ser más egocéntrico esto. Hay que más interesante que lo que tú estabas contando, de hecho. No, eso no, es lo que estás diciendo. Eso no, pero es que me parece, digo, coño, me parece interesante. No, me parece interesante la respuesta. Y llevas aproximadamente 6 meses desde que, o sea, llevas 14 años, lo has contado en el vídeo anterior, 14 años en A3 Media, 6 meses. ¿Cuántas veces has pivotado ya desde que has lanzado? ¿O cuántos cambios has tenido que hacer? ¿O cómo han sido estos 6 meses de tu plan inicial al punto en el que estás ahora? ¿Qué cosas has ganado y perdido? ¿Qué cambios has tenido que hacer? Bueno, no te sabría decir cuántas, porque tendría que poner ahora a pensar y depende, pivotar, cambios, todo el día cambiando. Pues el primero era el que te decía, el que tú tú eres parte culpable, que es el de, no, vamos a hacerlo todo perfecto, vamos a tal... Y fue empezar a salir al mercado y presentarlo y aprender de eso y eso pivotar todas las hipótesis que yo tenía pensadas en mi cabeza. Muchas tenían sentido y otras muchas no. Yo creo que la mayor de bruces que me he dado es en el concepto de la network, yo voy a construir una network, vamos a ayudar a los creadores y empezamos a contactar a creadores y nos dimos cuenta de que es un mundo tan desconfiado que tuvimos ahí 2 o 3 aproximaciones a creadores que se pensaban que les estábamos intentando timar, no sé qué, y me di cuenta de que primero va el estudio, primero tienes que generar reputación dentro de Roblox, que es el concepto, tú me decías que cuáles son mis proyectos, los 3 proyectos que tengo pensados y que estamos trabajando en ellos es para generar reputación. Entonces, una vez que tú generas reputación, y es parte de nuestros valores, que es trust, el primero es trust. Paradójicamente, reputación con la comunidad de usuarios para que no piensen que es una estafa, más que con las marcas, porque las marcas ven la trayectoria y dicen, vale, esto va en serio, ¿no? Sí, sí, es curioso. Pero sí, porque es que la comunidad es como muy desconfiada. Y tiene sentido, porque es verdad que... Hay muchos outsiders, ¿no? Sí, que viene sin... sí. Hay muchas agencias que se han metido a meter publicidad de repente en experiencias y hay una cosa que nadie sabe, que no es de Roblox, nadie sabe, que es que Roblox tiene una especie de... se llaman los Terms of Use, que es como la guía que si no la respetas, todo tu trabajo y toda tu creación se va de la noche a la mañana. Entonces, puede venir alguien de fuera y venderte tal que como la líes, pues cuando tienes 1,7 millones de creadores, con Roblox solo se genera confianza a base de tiempo y de hacerlo bien, como son todos estos modelos. Entonces, la de la network, tuvimos un par de experiencias muy poco agradables en la cual tuve que acabar dándole el CIF de mi compañía a un creador para que no pensase que era un scammer. A partir de ahora le pasas el podcast y ya Eso está, es. ya. Y porque todo esto nosotros trabajamos antes de salir oficialmente, porque es verdad que para no parar, porque es verdad que la salida ha sido como hace un mes, una cosa así. Entonces, esos 4 meses hemos estado haciendo cosas. Y dije, mira, vamos a pararlo,
vamos a hacer el estudio, vamos a hacer cosas que la gente hable de ellas. Y una vez que hablen de ellas, vamos a ganar la confianza poco a poco. Y ese ha sido un cambio en el cual pues te cambia todo. Te cambia la forma de financiación, te cambia los recursos que ibas a dedicar a uno a otro. O sea, sí. Son cosas que hablamos en otro vídeo, ¿no? Que es imposible, esto es imposible determinarlo pensando en tu casa. No, Es total. algo, aunque tengas las piezas correctas, determinar el orden de las piezas no lo sabes hasta que te lanzas, ¿no? Sí, totalmente. Otro, bueno, no sé si tienes algún tema más. Si no tengo Es una- que yo una- hablo tanto y y además soy de pues- me alejo y vuelvo y ya no sé dónde. Pues te doy uno para que te alejes. Que, Venga. O sea, una de las características de esto es que no lo preparamos, ¿vale? Seguro que ya se han Y dado te voy a hacer cuenta. una pregunta que creo que es imposible de responder sin prepararla, pero ahí te la dejo. O mejor, la responderás y luego dirás, joder, no, es otra. Y es, si no estuvieses haciendo lo que estás haciendo ahora en Roblox, ¿qué harías? Y esto va como oportunidad para alguien que quiera emprender en metaverso, Roblox o pivotar o ver oportunidades. Obviamente aquí tienes que tener el control de no contar algo que vayas a hacer tú, no dar demasiada pista, pero algo que sea útil. ¿Pero También- dentro del metaverso o No, en general. O sea, puede ser dentro... O sea, ¿qué oportunidad ves en Roblox para desarrollar que puedas y quieras contar? ¿O qué otro tipo de oportunidades ves? Como es una pregunta súper fácil, Sí, concreta, de, totalmente. de improvisar al momento, ¿no? Sí, Pero- sí, totalmente. Pues mira, yo dentro de Roblox oportunidades veo eso, coger esa analogía y decir, oye, ¿qué puedo...? Bueno, en educación hay lo que no está escrito, porque no hemos tocado ese tema. Nos interesa. No nos hemos interesa. tocado el tema de Roblox como plataforma educativa. Hablemos del millennialismo. Claro, porque al final es verdad que hay una cosa innegable, y eso es que es la educación no va al ritmo. Bueno, lo hemos dicho antes, la educación no. La educación formal y reglada no va al ritmo de la sociedad. Entonces, Ujú. mi hija, por ejemplo, me decía otro día que quería ser arquitecta. Ujú. Y yo decía, ojo, pues va a haber más edificios en el metaverso, sea lo que sea que acabe siendo el metaverso, que en el mundo real, ¿no? Y- Este clip lo cortamos y lo ponemos dentro de 10. No, es verdad que por lo Sí, menos. sí, Entonces, sí. hay un concepto que, de hecho, yo a mis hijas quiero apuntarlas a un curso de esto para que empiecen ya a lo que es programación, a lo que es, pues eso, diseño 3D. Volvemos, no, a lo mejor con la misma aspiración que puedo tener yo, que es que yo no tienen por qué acabar de programadoras, pero tienen que ser capaces de entender eso que hay detrás. A mí, por Ujú. ejemplo, porque a mí mi madre me metió cuando tenía, no sé cuántos años, 13, 14 años, en un curso de Visual Basic, y fui un verano, y no soy como tú, yo no sé programar, pero te aseguro que solo el tener esos cimientos hacía que era el que mejores macros hacía en Excel, porque años después, como 15 años después, me enfrenté a un Excel y dije, uy, pero si esto era este... Entonces, hay un concepto que es entender, igual que no tienes que ser matemático, pero tienes un core de matemáticas, pues tienes que tener los cimientos. Y creo que todo eso, entonces en Roblox hay un punto de educación que la gente no está explotando, porque la suerte es que aquí no se conoce demasiado en España. Mi visión ahí es que efectivamente la educación no está a la altura o a la rapidez de cómo evoluciona el mundo. Tenemos claro ya que es el STEM, ¿no? Y todas esas, digamos, skills o habilidades transversales a casi cualquier disciplina. Mi visión personal es lo que no estamos viendo ahora, es decir, la informática, que ahora es muy obvio de, pues hay que tener ciertas habilidades. Lo que no estamos viendo ahora es pensamiento crítico e inteligencia emocional. Y eso es la clave, porque el resto son detalles de implementación. Sí. Entonces, bueno, a mí es un tema que me fascina y creo que empezamos a ver el problema, no a solucionarlo. Sí, pero a ver el también, problema. desde luego. Pues eso es una dentro de Roblox. Y luego ya, pues como cosas dices de que harías, pues yo qué sé. A mí me fascina lo de estandarizar negocios gremiales. ¿Eso te lo he contado o no? ¿No? ¿Qué es Es esto? otra de las ideas que tuve con mi hermana que no... Estandarizar negocios sí, gremiales. o sea, al final, el Legalitas, ¿no? Que los abogados. Vale. Era un negocio de gremios, ¿no? De despachos y Ujú. tal. Y al final hay un concepto que es, oye, pues voy a estandarizarlo, ¿no? Voy a aplicar los negocios del marketing de la publicidad intensiva, voy a hacer un back office bueno y tal. A mí eso me vuelve loco porque creo que todavía los hay.
De hecho, ¿Qué sector? Es curioso que este va a ser el único episodio donde a los abogados los cabré el invitado y no yo. Un nuevo hito en Entropic. Sí, ¿Qué sectores ves ahí como curiosidad? Esto, conversación, café informal. No, pues ya mira, salimos, hay uno que es que además me llamó la atención porque ayer vi una empresa, me saltó un anuncio de una cosa que había tenido, que no sé si es buena o mala, también te digo que son de estas cosas, pero yo un sector clarísimo lo veía en el de los psicólogos, ¿vale? Los psicólogos es una cosa, hablamos de inteligencia emocional, o sea, yo me río con mis amigos muchas veces lo de no estás bien, o sea, que no estamos bien, ninguno estamos bien. Y el psicólogo es el fisio del cerebro, de la mentalidad, y cada vez se necesitan más. Y sin embargo, es verdad que tiene su propio código deontológico, ha hecho mi due diligence, tiene su propio código deontológico y tú no puedes hacer publicidad así como así, pero sí que tú facilitar de alguna manera un negocio en el que sea aplicar las reglas de negocio y de la escalabilidad y una marca transversal y un tal al concepto de tú, o sea, no se tiene que estigmatizar tanto como puede ser ¿sabes? O sea, el psicólogo. Me acabas de joder. ¿Por? Porque ahora tengo que contar una cosa y nadie se va a creer que esto no estaba preparado. Pero, o sea, yo también soy inversor / cofundador / impulsor, cofundador minoritario es el concepto de Mentines, que es una plataforma de salud mental para empresas. Es un B2B en el cual, digamos, soluciona el pain de una empresa que tiene problemas de retención de talento, problemas de bienestar en el equipo, al final, satisfacción de empleados. Lo que ocurre es que esta empresa es difícil que lo haga internamente con un psicólogo. Esto es una plataforma en la que tienes psicometría y acceso a psicólogos. Al ser desde fuera genera cierta confianza porque no es el psicólogo que te pone tu empresa, es un psicólogo externo y al final es una forma de democratizarlo en forma de B2B. Así que gracias. Pues sí. No estaba preparado. Mejor decir que estaba preparado porque si no resulta creíble. Eso me pasa muchas veces, cosas que dices, me parece que estaba Pero preparado. tiene sentido, desde luego. Claramente hay un punto que es que necesitamos... necesitamos ayuda. Y ahí, perdona, el tema de estandarizarlo, esto vendrá Javi a contarlo al podcast, ¿no? Hay empresas que lo están haciendo, lo que pasa es que en cuanto... O sea, una de las cosas que hace Mentines es que tiene un coste por plataforma y un coste por sesión. El coste por sesión es caro. ¿Por qué? Porque es que no puedes bajarlo. Es decir, un psicólogo bueno, si te cobra 60 y pico euros por sesión, pues no lo puedes hacer más barato. Claro. Porque el coste de oportunidad de esa persona, entonces si lo bajas, o estás presionando demasiado el talento o estás metiendo gente que no está a esa altura cuando lo que buscas es precisamente la excelencia, ¿no? Pero bueno, que nos hemos desviado totalmente. Pero es verdad que ese punto de cosas... Yo con mi hermana, que es coacher, me dijo, ¿y por qué no llamamos al coacher? Que tiene ahí un código ontológico un poco más liviano en términos de publicidad. Pues a lo mejor es eso, pero que claramente hay un punto en el que de manera universal cada vez más gente va a necesitar ayuda, que no es malo. De la misma manera que vamos al fisio a tener tu relación con el mundo exterior, es innegable, porque tenemos cada vez más presiones. Tenemos presiones en el trabajo, tenemos presiones sociales, tenemos presiones en las redes sociales. Entonces nuestro cerebro tiene que adaptarse y ya que no lo haces en origen, porque tienes un problema educacional, pues tendrás que hacerlo, actuar sobre ello a posteriori. ¿Y esto en Roblox? Esto ya para terminar, el último delirio, el último fuego disparado, el fuego artificial. ¿Y esto en Roblox? ¿Por qué no psicología dentro de Roblox? Obviamente por hay una experiencia de mindfulness dentro de Roblox. ¿Sí? Hay una experiencia patrocinada por Allo, americana, y es de mindfulness. Y entonces es curioso porque vas a un sitio como súper peaceful ahí, tal, vas con tu movida de esta, con tu... Sí, esterilla, ¿no? Esterilla, no me salía. Y vas con tu esterilla y te acercas y entonces como que te invita a hacer tus sesiones, pues 5 minutos al día, no sé qué. La verdad es que no he llegado a avanzar lo suficiente como a ver qué pasa después. Pero es verdad que volvemos a lo mismo. A lo mejor no soy lo suficientemente creativo como para darte yo la respuesta, pero creo que el ecosistema favorece la creatividad como para que si se utiliza en eso y hay una aplicación práctica en eso, de una manera u otra a alguien se le ocurra. Hay una empresa en Y Combinator, no la recuerdo de memoria, pero la pondremos en la descripción, que tú la ves y dices, qué tontería, y es una empresa en Y Combinator, ¿no? Y es una especie de pantalla de relax. O sea, tú entras en la web, es como si fuese tu escritorio de relax. Entonces puedes poner vídeos de este tipo, puedes poner sonidos, puedes poner... ¿no? Y dices, qué tontería en teoría, pero cómo de grande es la necesidad para que dentro de las plataformas necesitemos incluir de forma artificial este tipo de cosas y además tiene Sí, totalmente.
Pues estaríamos, ¿no? Pues ya estaría. Sí. Ya ¿Cuánto llevamos aquí? Te puedes ir para casa, no sé. 10 horas de grabación, luego lo editaremos para que sean unos Eso es. 30 o 40 minutos. Eso es. Sí, sí, Pero ya no sé. después de 10 horas Es grabando... que puedo aburrir todo lo que quiera hablando de Ven lo cuando que sea. quieras, ¿no? Sí, eso lo puedes hacer tú. Este podcast se construye sobre la marcha, se construye por piezas, se hace todo Sí. artesanal. Pues nada. Bueno, un súper placer tenerte aquí. El placer ha sido mío. Volverás para contarnos la evolución de Brand Newverse. Eso es. Y nos vemos en la próxima. Como decimos en algún capítulo, no os animamos a que os suscribáis al canal, pero os animamos a que os desuscribáis de otro canal. Porque consideramos que vivimos una infoxificación y una ansiedad tan grande que ya está. Si os perdéis los nuestros, pues no pasa nada, Claro. ¿sabes? No, Es que tampoco, ¿no? salida a tomar el aire. Es que de verdad. Yo creo que lo más interesante ha sido lo de la de Y Combinator, la de la pantalla de Sí, todo el sí, sí. podcast. O sea, que tampoco Total, no total. vais a perder mucho. No, que en serio, que busquéis en vuestra plataforma y digáis, de este me desuscribo. Eso y es. de mi parte. Está bien. Hasta la próxima. Chao.